Bueno, buenas tardes. No sé si es que se ve la pantalla ya. Sí, sí podemos observar, doctor, solamente que se ponga en modo presentación y ya estaría todo listo. Ok, este modo presentación, no sé si la pueden observar. Sí, doctor, les recuerdo a los participantes que también tenemos el contacto con el docente a través del chat de Zoom para hacer interactiva también la capacitación. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Martín Chiriguaya. Soy pediatra neonatólogo del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Tengo una maestría en emergencias médicas. Tengo una maestría en infección por VIH. Y bueno, estoy acá en este momento, pues, impartiéndoles y ayudándoles en el módulo de farmacología neonatal. Como lo dijo Shirley hace rato, pues no duden en interrumpir si es que tienen alguna pregunta o alguna acotación que hacer en alguna de las cosas que se van a impartir, pues, ¿no? Eh, Vamos a empezar a ver el módulo, farmacología neonatal. Para ver el módulo, pues lo primero que debemos definir es qué es farmacología. Farmacología, pues, viene de voces griegas, de fármacon, que significa droga o medicamento, ¿verdad? Y neonatal, pues, es de la parte de los neonatos, ¿no es cierto? Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias ejercen sobre los organismos vivos, los efectos fisiológicos que ejercen las sustancias químicas sobre el organismo. Tienen que tomar en cuenta que todo lo que vaya a afectar el organismo se considera un fármaco o una droga. No solamente los que están proscritos o los que están indicados, porque pudiera ser un tóxico también que se lo consideraría una droga, eh, y no necesariamente tiene que tener presentación farmacéutica para ser considerado como tal. La farmacología es una ciencia que estudia el origen de las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos, y se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, o sea, que estos tengan efectos benéficos o efectos tóxicos, como se los acaba de indicar, pues, ¿no? Un tóxico también puede ser considerado un fármaco porque a dosis que son, podemos tener dosis terapéuticas de efectos de fármacos o de sustancias que se consideran tóxicas. Y así hay sustancias que a sus inicios, pues, fueron consideradas tóxicas, que actualmente son utilizadas como fármacos, como por ejemplo la toxina botulínica, en que la toxina, pues, como tal, va a ocasionar un efecto terapéutico a dosis bajas, ¿no? Pero que si es que tengo unas dosis mucho más altas, pues su efecto, pues, ya va a ser letal, ¿sí? Entonces, debo de considerar que no solamente los fármacos o lo que tengo en la farmacia va a ser considerado como una droga, sino que todas las otras sustancias también pueden ser consideradas como drogas, ¿sí? Entonces, ya teniendo en claro esto, el fármaco es una sustancia química que se va a introducir desde el exterior del organismo, se absorbe, distribuye e interactúa con las células de los seres vivos, y sus moléculas se biotransforman y excretan, siendo usadas no con, o no con fines terapéuticos, ¿ya? Esto es algo de parte del concepto de farmacocinética, que lo vamos a revisar un poco más adelante. Esto es un cuadrito muy básico sobre la parte de los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los mecanismos que pueden tener cada una de las drogas.
estimulación, inhibición, reemplazo, drogas antiinfecciosas, efectos de depresión o efectos de irritación, dependiendo del tipo de la droga que sea. Y también tenemos la captación que puede hacer, la modulación, cuál es el efecto de una droga que tiene que tener hacia el organismo. Pueden ser efectos terapéuticos, que generalmente las drogas se utilizan con efectos terapéuticos, o pueden ser también efectos que son inherentes a la droga, pero que no son deseados como tal para la droga, que se los conoce como efectos nocivos o como reacciones adversas. Acá tenemos, pues, en el cuadro también la selectividad, alta especificidad biológica, la alta especificidad química, la, que tienen que ser medibles, saturables y reversibles en los mecanismos que tienen que tener las acciones de las drogas. Bueno, eso sería como la parte introductoria. Entrando al contexto de los neonatos, vamos a tener en consideración que el impacto que va a tener una droga sobre el organismo va a depender mucho de la fisiología del mismo, pues, ¿no? No es lo mismo aplicar una droga en un neonato que aplicar una droga en una paciente adulto o un paciente anciano, porque la fisiología va a ser diferente. Por ejemplo, un neonato va a tener más cantidad de líquido a nivel del organismo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también más tarde. El neonato tiene el 80% del líquido de agua corporal, entonces la droga se va a distribuir de una diferente manera en relación a si es que estoy administrando una droga en un paciente adulto o en un paciente anciano. Ahí también tengo la figura de un feto. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en la parte de neonatología y nosotros también manejamos pacientes que son pretérminos. Entonces, si es que yo manejo un paciente pretérmino, es decir, un neonato de menos de 37 semanas, la administración de la droga y lo que va a hacer la droga va a ser diferente en el organismo del neonato pretérmino que en el organismo del neonato a término. De hecho, hay consideraciones especiales para cada uno de estos. Por ejemplo, supongamos, me nace un neonato de 32 semanas. Va a ser diferente la administración de los antibióticos que si es que es un neonato a término. Eh, voy a indicarles algún caso. Supongamos, voy a aplicar eh, una metronidazol por A o por B circunstancia en un neonato que es a término, ¿ya? Yo voy a aplicar esa medicación con una cantidad o con un miligramaje diferente a un neonato que es pretérmino, por la cantidad y por la funcionabilidad de la fisiología de ese neonato. ¿Por qué? Porque si es un neonato pretérmino, voy a tener más inmadurez. La mayor cantidad de inmadurez que tengo a nivel renal, ¿verdad? A nivel hepático, que son los lugares donde se va a metabolizar la droga y excretar la droga. De hecho, para los neonatos pretérminos es mucho más frecuente yo tener toxicidades y tener toxicidades a nivel de la parte renal. Por eso hay medicamentos que son nefrotóxicos si es que yo aplico una mayor cantidad de este tipo de medicamentos en un neonato pretérmino. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de considerar la fisiología y el impacto que va a tener la droga dependiendo de la fisiología del paciente. Ahí tenemos el impacto que tiene el agua corporal total. Si ustedes se dan cuenta, en un feto, el feto es 90% de agua. Es decir, que la distribución de la droga va a ser mayor. En los recién nacidos pues van a tener un 80% de líquidos, en el niño el 70%, y ya vemos en las personas ancianas que el agua corporal se va a distribuir entre un 50 a un 55%. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que voy a distribuir un medicamento, la distribución se va a hacer diferente en el neonato
que en la persona adulta por la cantidad de agua corporal total que va a tener. ¿Verdad? Va a ser mayor la difusión, sin embargo, la inmadurez que va a tener los órganos del neonato y mucho más si es prematuro, va a predisponerme a hacer toxicidades. ¿Sí? Entonces, cuando yo abordo un neonato, en el desarrollo de los órganos y sistemas en el neonato, yo tengo que conocer la farmacocinética del medicamento que estoy aplicando. No solamente pensar en la dosis del medicamento, porque muchas veces nosotros cuando aplicamos una medicación pensamos solamente en dosis, cuánto le voy a aplicar. Sin embargo, va a ser, todo va a ir en conjunto. Si es que es un neonato, supongamos que es un neonato que yo lo tengo con un cuadro de un shock séptico, la droga se va a distribuir de una manera diferente a un neonato que yo lo tengo con un síndrome respiratorio solamente. Entonces yo tengo que ver el contexto clínico cuando yo voy a aplicar las drogas y cuando yo voy a darle la terapéutica al neonato. Tengo que utilizar formulaciones que sean recomendadas para niños. Hay que recordar que nosotros tenemos formulaciones que son solamente recomendadas para personas adultas y que tienen su evidencia en personas adultas, pero que no tienen evidencia en la aplicación de pacientes pediátricos y peor en pacientes neonatales. Y es así que, de hecho, es una parte de las que se va a tratar de la ética que tiene que tener la aplicación de los medicamentos en la parte de los neonatos. La falta de evidencia sobre seguridad en niños, ¿por qué? Porque yo puedo tener un medicamento que para un adulto me sirva de una buena manera, sin embargo, para un niño no voy a tener o no voy a tener el efecto terapéutico que yo quiero conseguir en ese neonato. Supongamos el salbutamol. Cuando yo tengo un neonato de 32 semanas al que yo le estoy haciendo puff de salbutamol, probablemente yo no tenga el efecto terapéutico que tenga un paciente adulto. ¿Por qué? Porque en el neonato el músculo liso no va a estar formado en el bronquiolo. Entonces va a ser diferente la actividad que va a tener el fármaco por la inmadurez o por la inmadurez fisiológica que tiene de por sí el neonato. Y consideraciones especiales, pues, ¿no? No va a ser lo mismo un neonato que yo tenga con una enterocolitis necrotizante que un neonato que yo estoy manejando con una gastroquisis o un neonato que yo estoy manejando con anfalocele. Entonces, tenemos que tener en cuenta las consideraciones especiales para la utilización de las drogas en los neonatos en las diferentes circunstancias clínicas. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo me va a afectar el desarrollo fisiológico a la farmacocinética y a la farmacodinamia? Pues yo tengo que ver si es que tengo una madurez hepática, una madurez renal y una madurez enzimática óptima para yo aplicar la droga. Y de hecho, si es que no la tengo, pues tengo que aplicar dosis que probablemente en algunas otras circunstancias se consideren subterapéuticas porque precisamente por la inmadurez que tengo. Y en algunas otras inclusive supraterapéuticas, como por ejemplo en el caso de la ampicilina, que también lo vamos a revisar un poco después. Eso es la primera parte, que es como que la parte introductoria. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, porque vamos a entrar a farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética y farmacodinamia es una parte un poquito más pesada. Si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta ahí. Bueno, si es que nadie tiene, entonces vamos a
ver a la parte de farmacocinética y farmacodinámica. ¿Qué es farmacocinética? La farmacocinética estudia del paso del medicamento a través del organismo en función del tiempo, la dosis y la presentación del medicamento. ¿Ya? Farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Ya? Y vamos a ver todo el paso del fármaco dependiendo de la vía de administración en el organismo, pues, ¿no? Entonces, va a depender mucho y en farmacocinética hay un acrónimo que se llama LATME, en que va a describir toda la farmacocinética que tiene el medicamento. La L va a hacer liberación, la A absorción, la D distribución, la M metabolismo y la E excreción. Si ustedes se dan cuenta, este acrónimo pues nos indica desde que el medicamento entra al organismo y entra y se pone en contacto pues con las mucosas para toda su distribución a nivel de todo el organismo y hacer su función. Pues no. Esto es importante dependiendo de la vía de administración. Normalmente nosotros tenemos vías de administraciones enterales y vía de administración parenteral. Vamos a describir un poco la vía de administración enteral para poner un ejemplo. Tomen en cuenta como que si fuera una tableta que en este momento ustedes estén tomando. Se la toman por vía oral, ¿ya? Y para que esa tableta se vaya a distribuir a nivel de todo el organismo y vaya a hacer su función terapéutica, pues tiene que absorberse, tiene que distribuirse, tiene que metabolizarse y posteriormente a eso excretarse, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver liberación. La liberación, pues, el viaje del fármaco en nuestro cuerpo, transporte y las fases de actividad. Si ustedes, pues, se dan cuenta en esta imagen, voy a sacar el puntero. Bueno, no puedo sacar el puntero. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se hace la distribución de un fármaco a nivel del organismo, ¿no? ¿Verdad? Acá tenemos en el lado izquierdo, si es que el fármaco es administrado de una forma parenteral. Aquí ven la inyección, ven cómo se le están aplicando de forma parenteral, ya intramuscular, y se va a absorber a la parte del torrente sanguíneo, pero posteriormente se va a metabolizar y se va a excretar. Lo mismo pasa en la parte inferior, tubo digestivo, cuando el fármaco se va a administrar por vía oral, se va a absorber, se va a distribuir a nivel de la parte del plasma, se va a metabolizar y se va a excretar. ¿Sí? En liberación del fármaco debemos de considerar que de acuerdo con las formas farmacéuticas se va a dar un resultado de equilibrio dinámico para los siguientes procesos de absorción, de metabolismo y de excreción. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven la desintegración, la disgregación, la disolución y la difusión que debe de tener un fármaco en la liberación, cuando se da la liberación del mismo. Debemos de considerar también que un fármaco tiene un principio activo y tiene excipientes, ¿no?